yo soy un indio. ¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo. Edificar una esperanza común. 7F Ecuador, por más democracia. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Te lo dije bien. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé blue. ¿Qué voy a hacer? Yo soy pernudo. Buena canción. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Como dice el sabio adagio popular, camarón que se duerme. Se lo lleva la corriente. Efectivamente, Carlita, no se olvide de eso. Por favor, por favor, por Me ganó favor. el Andresito Durán en la canción del Lo día de hoy, tenemos por al eso. mejor en los controles, Carlitos Minango, en la transmisión a Cristian Maila, y por ahí está el banderillero Acosta. ¿Cómo está Adrián Acosta? El banderillero Acosta. Por ahí está escondido el galán de galanes de Pichincha Universal, el más soltero, el más solitario, el más abandonado. Pero por poco, porque ya mismo está a punto está. La propaganda que le hace. ¿Cómo están, queridos otra amigos? cosa. En la capital de los ecuatorianos, ustedes pueden sintonizarnos por la 95.3 acá en la ciudad de Quito, la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas y la provincia de Manabí. Conmigo me acompaña, está siempre, está aquí, más cerquita que nunca, la morocha, la Carlita, la chica de los motes, mi coronel. ¿Cómo está? Buen día. Hola, Andresito Durán, hola nuestros queridos amigos, muy buenos días y gracias por estar con nosotros de la 95.3 FM, 94.5 FM, al noroccidente de la provincia de Pichincha, www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero, en las redes sociales también de Pichincha Comunicaciones. Gracias además por la acogida que estamos teniendo con nuestras preguntas en el Twitter de Pichincha Comunicaciones, ya lo vamos a dar lectura en unos minutos, pero iniciamos aquí 9 de la mañana con 8 minutos, ya con nuestro programa y como siempre, les vamos a contar las tendencias y los chismes que nos trae siempre y nos picotea nuestro queridísimo pajarito azul. ¿Qué dice Larry? Vamos ahí. ¿Qué dice Larry? Volvemos entonces, antes de continuar con este programa, tu programa 7F Ecuador por más democracia, solo tuyo y nada más que tuyo, quiero hacer una pequeña aclaración. Carlita, Dígame. ¿leíste o no leíste a Michael Deserto? Por el banderillero, dices tú. Por las estocadas. No, yo no dije estocadas. Bueno, en realidad ese es el ejercicio, ¿no? Del banderillero. Exactamente. Pero el banderillero no utilizar puede estocar un césped, un campo de fútbol americano incluso, un campo de golf,
Así que mis queridos amigos antitaurinos, por A favor, seguir no se peleando con sientan ofendidos. Esperemos. Sí. No estamos haciendo Yo alusión. soy el que apoya esta moción, pero hay que hacer una pequeña alusión y salvedad. Estas polarizaciones, estos esencialismos, estos fundamentalismos incluso ideológicos, nos llevan a tener sociedades en las que la crítica, la discusión, la profundidad se vuelve una tercera posición. Sí, Andresito, muchas gracias por esa aclaración. Entonces, es importante decirlo. ¿A qué hacías alusión? Efectivamente. Justamente, no para estamos que no se haciendo sientan apología. ofendidos, para que después la jala no esté peleando y me diga, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Para que no me Ve?". parezca el Andrés y me ponga a pelear. Ya, No estábamos haciendo efectivamente. apología al ¿cómo es? Al lenguaje taurino, sino obviamente a lo que sucede aquí entre nosotros en el equipo Efectivamente. de Pichincha Ve, Comunicaciones. entendió Así que entonces, muchísimas ahí gracias. está Sí, la totalmente, Carlita, ya. totalmente. Y Cortito eso- y al pie, échele aplausos Ay, ya, Carlitos, muchísimo. échele aplausos, por favor. Ahí está. Eso pasa incluso en muchos otros ámbitos, Sí. en lo político, en lo social, especialmente entre hombres y mujeres. A veces hay ese tipo de lenguaje que queremos también sacar de la vida, de la cotidianidad, pero también a veces nos vamos a los otros extremos, ¿no? Entonces es tratar de buscar ese equilibrio y justamente lo que dice el feminismo, que es la equidad entre todos los géneros. Y aquí también cabe recalcar que es la equidad también y el respeto a quienes piensan diferente a nosotros. Voy a responder a Henry Bonne porque me encanta la polémica. Está Henry bueno Bon, que, un abrazo gigante para está Henry. bueno siempre que nos hagamos sigue. polémica en las redes Siempre nos sociales, sigue. obviamente con el debido respeto, la consideración del supuesto. caso. Henry me dice, en serio Andrés, ¿por qué a pesar de que se te ha dicho que cae mal en mayúsculas, que uses términos taurinos, lo sigues Ya lo está haciendo? aclarando. La aclaración vale, o sea, Ujú. está bien, Henry, que te sientas ofendido, que polemicemos esto, pero el uso que nosotros le damos es muy distinto al sentido común es. y a la cuestión completamente generalizada. Insisto, leamos a Michel Desertot, usos cotidianos. Cómo nosotros interpretamos las cosas y eso traspolemos a la situación política y social. Y sabes que que es vivimos. súper lindo este ejercicio que estamos haciendo en este momento, Andrés, porque es la importancia además de cambiarle los conceptos a las palabras. Totalmente. Porque como totalmente. claro, era una jerga que se utilizaba mucho en el ámbito taurino, entonces ya estaba institucionalizada, ya estaba instaurada en eso. Totalmente. Cuando tiene otras formas de manejo. Total. Entonces, si las podemos empezar a emplear Ya de otra acabó. forma, incluso vamos a generar ciudadanos y ciudadanas Imagínate. nuevas y nuevos con otro pensamiento. Imagínate Exactamente. qué sería del campo de fútbol, de la esquina, del córner, si no existiera la banderilla y la persona que pone la banderilla en ese espacio Se para llama banderillero. que tire el centro y pueda hacer la selección ecuatoriana de fútbol el mejor gol Me con esos encanta cabeceadores. hacer ¿no? analogías de fútbol, al Andrés. Y espero que no te hayas olvidado que además Es que yo leía mucho a Fontana Rosa. el equipo ecuatoriano de mujeres goleó a Bolivia en esta semana, ¿no? Espero que no te hayas perdido, que no te hayas supuesto que perdido no. ese partido. Partidazo, 3-0 le futbolero. dimos a Bolivia. Pero bueno, vamos a empezar con nuestro queridísimo pajarito azul, que tenemos un montón de cosas que contarles. Y vamos a iniciar con algo que fue tendencia el día de ayer en redes sociales. Además que Échale. hubo algunos memes, alguien decía, es verdad, es montaje, no sabíamos qué había pasado. Y de la página de Ruta Crítica sacamos nuestro primer tweet en el que decimos, aquí que el crudo Ecuador trabaja para Guillermo Lasso. Hay un equipo de jóvenes consultores que trabajaron en la campaña de Javier Hervas. Ahora van a trabajar en nuestra campaña. Ahí tienen un ejemplo de lo que estamos haciendo. Eso dijo el señor Guillermo Lasso en respuesta, obviamente ahí están viendo el tuit, de su nuevo atuendo, la nueva forma de vestirse, la nueva forma de ir hacia los jóvenes. Y por ahí también salió ya un tuit diciéndole, recuerde que usted dijo que no iba a entrar en TikTok. Y ahora lo está haciendo. Cambiamos nuestras formas de ser de acuerdo a lo que pasa. Lo Sí, que, o lo sea, que yo hablaba creo Andresito, que ¿no? Somos hay un país de algo- coyunturas. Hay algo que nosotros tenemos que resaltar, Carlita. Creo que en términos personales, individuales y políticos, yo, por ejemplo, soy como soy, y tú lo sabes, tú eres como eres, y yo lo sé, todos lo sabemos, el Carlitos es como es, y todos saben que es así, el Adrián igual, y así, sucesivamente, ¿no? Pero yo creo que hay que rescatar la autenticidad de las cosas. ¿Por qué razón? Porque vivimos en una situación tan coyuntural, tan maleable, una cosa que se va adaptando a las circunstancias, camaleónica, que se va moldeando, que pierde un poco su génesis. Ujú. Yo creo que es momento de que nosotros empecemos a valorizar la autenticidad de las cosas.
Y yo en ese aspecto me gusta resaltarlo porque creo que es un ejemplo icónico de aquello. El liderazgo de Rafael Correa, por ejemplo, por citar un tema político, podemos seguir abordando en el ámbito musical o cultural. Pero digo Rafael Correa porque quizá es una de las figuras más conocidas, ¿no? Más populares, por así decirlo. Me parece que es un tipo que siempre estuvo casado con su personalidad. Es como es, Es y como fue es. como fue siempre. Y te lo dice una persona que tuvo la posibilidad de conocerlo en diferentes facetas, un cronista, no, nada más que eso. Y el tipo siempre fue como fue, ¿me entiendes? Ujú, exactamente. Y yo creo que esa autenticidad es lo que tenemos que empezar a valorar. Es lo que Más nos falta claro, a vean, muchos. más claro, así para ponerles cortita y al pie. Dejemos de ser noveleros. Porque la novelería lo que hace es que no nos casemos con nuestra identidad. No sé si algún momento tú leíste Señas Particulares de Jorge Adum. Sí, y Andresito, y sabes que les hace ver frente a la opinión pública como poco confiables. También. Exactamente, Y exactamente. es a lo que oye. realmente a veces estamos acostumbrados a ver a muchos políticos que hoy dicen una cosa, mañana dicen otra cosa, que antes estaban bailando con una, después bailan con el otro lado, después... Que te dicen que no bailan cumbia y a la final, como a todos les gusta la cumbia, terminan bailando cumbia, que te dicen que no les gusta la salsa, pero como todo mundo y está en la tendencia principal, terminan bailando salsa. Yo no entiendo, ¿no? O sea... Y ante esto, Andrés, también quiero contarles, y justo en el hilo que estamos hablando en este momento, contarles otro tuit. A El ver, asambleísta mande. electo, el señor Dalton Basigalupo, ahora jefe de la bancada de la izquierda democrática, toma distancia del correísmo por cálculo legislativo, buscando ganar las máximas autoridades, pero se olvida que hace un tiempito atrás le dijo a Carlos Rabascal en un espacio de entrevistas, vamos a escuchar lo que le dijo. ¿Qué mismo es de una cosa se pasa a la otra? Así que escuchemos y veamos lo que dijo el señor Dalton Basigalupo. Échele. Centro izquierda, siempre he venido acompañando con mi voto y mi conversación, mi diálogo, mi discurso al gobierno de la Revolución Ciudadana. O sea, usted reivindica una coherencia ideológica para Dalton En Basigalupo. el centro izquierda yo creo que 10 años de la Revolución Ciudadana tiene un balance altamente positivo para el país y que no se puede juzgar esa obra de 10 años por la actual situación de hace 2 años que se deteriora fundamentalmente en la economía y básicamente por la caída del precio del petróleo. Hay valores que reivindicar en la gestión de este gobierno y repito, no podemos poner en riesgo los avances sociales y la estabilidad política que le ha dado al país el gobierno de la Revolución Ciudadana. Era el mismo. Era el mismo que ahora dice, nosotros no vamos a pactar con el correísmo. A ver, bailando primero por un lado y luego bailando por el otro. Ahí es cuando creo que a las y los ecuatorianos creo que se nos enchina la piel, oiga. Nos sale así Pero como fíjate en los lo que humos, nos ¿no? dice el doctor Acosta. Nos dice, Basigalupo, recordarán que él fue expulsado de la izquierda Ujú, democrática en 2011. 2011. ¿Qué pasa ahí? Yo pregunto, ¿qué es lo que sucede? A ver. Es merengue. Porque es merengue. además de que estos síntomas en la política podemos palparlo con mayor nitidez, yo creo que es una cuestión... Ahí está. Baile, baile, Carla, baile. Baila. Como van bien. Ey, Ey, ya. baile. De un Listo. lado al otro. Muy bien. El merengue y no merengue. Efectivamente, esto es lo que sucede con la política, pero también es un síntoma que lo podemos traspolar y evidenciar y reflejar en nuestra sociedad. Nosotros somos gente que carece de una identidad sólida y fuerte. Y hay que hacernos la autocrítica, porque a la final los políticos terminan siendo el reflejo de lo que nosotros somos. Entonces, sí me parece hacer esta salvedad, más allá de que podamos escracharlo, ¿no?, en términos comunicacionales o políticos, es cuestionable aquello de ser camisetero, de primero ponerse una, cambia la situación, nos quitamos la camisa y nos ponemos otra. Por ejemplo, yo soy hincha de Liga de Quito. Ya, sí, lo hemos notado. Lo has notado, Sí. ya. Pero a mí no me gusta la dirigencia. No me gusta que algunos dirigentes ¿Qué se es lo que nos aprovechen de la pasa a muchos? situación económica y se vacunen, Mm, ¿no? así es. Y que se digan que son hinchas de Liga de Quito. No me gusta que se aprovechen de la situación de la ley de apoyo humanitario y desvinculen a sus trabajadores y den una miseria de liquidación, como pasó en el caso de Sport Planet,
que ahí está el banderizero Acosta que lo evidenció. Esas son las cuestiones que uno tiene que criticar, ¿sí? Y a pesar de que exista esa relación... Sacarnos de los fanatismos, ¿no? Efectivamente, sacarnos de los fanatismos, salir de eso, analizar las cosas con la mayor rigurosidad posible, tener la autenticidad del caso, fijarnos en aquellas cuestiones, porque ¿quién nos garantiza de que la persona que hoy está puesta esa camiseta, el día de mañana cambia la circunstancia y la situación, se cambie de camiseta, se ponga otra, se adapte a las circunstancias y tengamos una patología camaleónica dentro de la sociedad y la política? Eso es lo que hay que cuestionar, me parece a mí. Sí, así es, mi querido Andrés. Y nuestros queridos amigos, 9:20 de la mañana, vamos a continuar con los tweets que nos trae nuestro pajarito azul de Larry. Y un tema importantísimo que ayer igual continúa siendo revuelto en las redes sociales y obviamente en la opinión pública y en el Ecuador. El tema de las vacunas. El día de ayer, y nosotros lo dijimos en nuestra entrevista con la señora Karina Vance, estaba prevista la llegada de más de 1.100 vacunas al Pablo Arturo Suárez. Según datos de los mismos médicos del Pablo Arturo, ellos habían hecho una semana antes ya la planificación para la vacunación del personal del hospital, que es correctísimo. 8 de la mañana tenían que estar todos ahí afuera, habían hecho su plan de vacunación, colas larguísimas afuera, tomando en cuenta que hay pacientes que tienen que seguir siendo atendidos, pero tenían que ellos hacer este plan para poder ser vacunados. Las vacunas llegaron al Pablo Arturo Suárez a las 11:15 de la mañana, desde el Ministerio de Salud. O sea, toda la gente del hospital afuera haciendo cola desde las 8 de la mañana. 11:15, 11:40 empezó la vacunación. Falta de respeto, diría yo, falta de consideración, falta de planificación, falta de dos dedos de parte del ministerio, por Dios. Y así es como estamos viendo en estos momentos. Mira la foto que estamos viendo en estos momentos, Andrés, en nuestras páginas de YouTube. Personal médico espera en los exteriores del Pablo Arturo Suárez para acceder a las vacunas. El Ministerio de Salud afirmó que el miércoles 24 llegaría la tercera entrega de dosis de Pfizer. Así dijo. Mientras hay personas privilegiadas que en este momento se vacunan, ¿no? Ciertos periodistas, ciertos dirigentes deportivos, ciertas expresidentes o exfuncionarios. Sí, vamos a eso despuésito también para analizar mi querido. Ya, no me adelanto. Sí, ahorita contemos, ahorita vamos por partes, porque ayer pasaron varias cosas. Primero fue lo del Pablo Arturo Suárez. Pobres médicos ahí haciendo cola, teniendo, además doblando los turnos, quienes ya se iban vacunando o quienes iban a vacunar después. Imagínense todos los pacientes adentro. Totalmente. Mientras ellos estaban esperando las vacunas a que se dignen en enviar del Ministerio de Salud. Entonces, falta de planificación, ¿verdad? Pero después de eso también tuvimos las declaraciones del señor ministro de Salud, el flamante ministro de Salud, el señor Ceballos, y a la final de la rueda de prensa, un colega llamó al ministro e insistieron, esto dice el tuit de Sol Borja, insistimos sobre los médicos que se quejan de que primero se vacuna el personal administrativo. Y ante esto, el ministro de Salud dijo, si un gerente le vacuna a la hermana o a la novia, hizo este gesto. Para quienes no me están mirando, hizo así como alzar los brazos y los hombros y decir, bueno, ya, ¿y ahora yo qué puedo hacer? Esa es una respuesta de parte de la principal autoridad de salud en una crisis sanitaria frente a la vacunación. Es mi pregunta, Andrés. Esa es una respuesta de un ministro. Y que después no venga a decir, es que yo soy médico, no he sabido ser ministro. Por Dios, o sea, realmente es indignante. Se quedó sin palabras del Andrés. Sí. Es que, a ver, ¿qué podemos calificar? ¿Qué podemos adjetivar? Hemos dicho todo. O sea, este gobierno ya roza en una, ni siquiera en un absurdo, ni siquiera en un macondo. Insisto, o sea, yo creo que lo que en este momento estamos desarrollando en conjunto con el programa Los Periodistas, con todos los que componemos este segmento dentro de Pichincha Universal, da para discutir si este gobierno puede ser procesado o no por la teoría de Claude Roxy. Porque al final terminan demostrando eso, que son instituciones organizadas para el crimen. Pregunto, ¿no es así? ¿No evidenciamos con todo esto, con lo que pasa en el sistema carcelario, en la economía, en la salud, que es así? ¿Qué dicen ustedes? Comenten, por favor. Además es doloroso esta situación, mi estimado Andrés. Y ya después de haber comentado ahora sí lo que sucedió con el ministro Ceballos, fue la tarde de ayer. Decíamos, ¿es verdad? ¿No es verdad? Parece una fake news. Pero después, el mismo
implicado salió a responder en su tuit oficial, el señor Diego Oquendo. Ayer durante la tarde, justamente Andresito ya lo estaba diciendo, un dirigente deportivo junto a un periodista se decía en redes sociales de que habían sido vacunados en un centro de salud en Chimbacalle. No teníamos la seguridad, sin embargo, aquí está el tuit oficial del señor Diego Oquendo. Y dice, a la opinión pública, la verdad por delante. Soy un hombre de 83 años y padezco de diabetes. Esta mañana me he vacunado contra el COVID-19 como parte de un grupo de personas de la tercera edad en condición vulnerable. Continúa el hilo del tuit. Atendiendo a un requerimiento que se me formuló el miércoles 24 de febrero del año en curso. En el Centro de Salud de Chimbacalle al que acudí hoy, no observé ningún operativo de tipo especial. Por lo demás, mi único y gran objetivo es seguir sirviendo al país desde mi condición de periodista, como lo he hecho lealmente a lo largo de los últimos 60 años. Señor Diego Oquendo, firma Quito, 25 de febrero. Yo le quiero preguntar a la audiencia, a la ciudadanía que en este momento nos escucha y nos sintoniza. ¿Este señor se puede llamar periodista? Yo creo que no. Yo creo que no porque un periodista antepone su ejercicio y su código deontológico a cualquier circunstancia. Y más aún cuando estamos viendo no una pandemia, no una epidemia, una sindemia que ha golpeado las estructuras económicas, productivas, sociales, culturales de nuestro planeta. Y que de alguna forma se beneficie de aquello, yo creo que es execrable. Hay que decirlo con toda la palabra. Y fíjense ustedes que no es cualquier periodista. Yo siempre voy a decir e insistir en aquello. Diego Oquendo es de esos, no es colega, no me gusta tampoco decir que es colega, Carlita. Diego Oquendo es de esas personas que tienen vínculos fuertes con el gobierno, que se ha convertido en un operador y un agente político. Estuvo recientemente en el Salón Amarillo, ¿no? Estuvo recibiendo un recientemente reconocimiento de parte del gobierno. Recibiendo reconocimiento, y no solo el reconocimiento, sino la frecuencia por parte del gobierno. También recordemos que su hijo es secretario de la Embajada de Ecuador en Canadá. Puestos, ¿saben por quién? Por el señor Roldán y por el presidente de la República, Lenín Moreno. Para esas personas trabaja Lenín Moreno. Yo creo que es momento de que nosotros reflexionemos. ¿El gobierno a quién representa? Representa a las élites económicas, algunas aristocracias que consideran que son de sangre azul y algunos perros guardianes. Nada más. ¿Saben cuántas personas de la tercera edad en el Ecuador tienen diabetes o tienen otras enfermedades que son además de riesgo? ¿Por qué solo uno y no todos? ¿Por qué hay unos que sí y otros que no? Recuerda lo que dijeron también algunos analistas en el tema de salud aquí en este espacio en Punto Noticias, que no solo es el tema de la pandemia, sino hay personas que tienen enfermedades graves en el Ecuador. Por ejemplo, nosotros somos uno de los países de América Latina que tenemos un alto índice de diabetes. ¿Qué pasa con las personas que necesitan medicamentos, atención prioritaria? Así es. ¿Qué pasa con las personas que necesitan diálisis? Las personas que tienen cáncer. Que tienen como es de enfermedades persistentes. Yo creo que esto habla, o sea, este proceso de vacunación, y a propósito que estamos haciendo esta investigación, Carla. Si es que hay un proceso. Si hay un proceso. Al parecer, lo que menos hay es lista de vacunados. Una preferencia de vacunación, por así decirlo. Estos patricios que se han vacunado recientemente, se puede hacer la analogía y el símil con este libro que ha servido como adaptación de lo que estamos preparando para que ustedes lo puedan analizar, ver y sacar sus conclusiones. Los Miserables. Los Miserables. Y por esas cosas de la vida, Andrés, mira, me subo en la mañana, ya venía para acá para la radio, y casualmente uno va moviendo la perillita del radio, ¿no? Y me encontré con Radiovisión. Estaba el señor Diego Oquendo al aire, y el tema del día era cuál sería el proceso que necesitan las empresas privadas para traer las vacunas al Ecuador. Hablaba sobre qué deberían tener, cómo deberían traer, qué procesos deberían seguir, y estaban hablando justamente de eso. Entonces, si tanto alarde le hacemos a la empresa privada, que yo tampoco no estoy en contra,
si en el Ecuador tuviéramos procesos de control adecuados, porque ya sabemos además qué fue lo que pasó con los insumos médicos, qué fue lo que pasó con las pruebas PCR, con las pruebas rápidas, etcétera, etcétera. Que siguen impunes, ¿no? No quiero ni imaginar lo que va a pasar con las vacunas, pero si es que le estamos dándole espacio justamente para este tipo de vacunación privada, ¿por qué hacemos uso de la vacunación pública? Entonces, yo ya me vacuné ayer con los recursos del Estado, con los recursos de todos los ecuatorianos, entonces ahora sí pueden traer las vacunas privadas y verán a cuánto venden. Más o menos así. Entonces, me indigné realmente. Me indigné, creo que la responsabilidad que tenemos como personas frente a un micrófono, frente a una pantalla es enorme. Este es el gobierno de los patricios, este es el gobierno de la aristocracia, de la plutocracia, de los amiguis, de los teletubbies. Este es el gobierno de pocos, no es de todos, de pocos. Porque ha demostrado que gobierna para pocos, que sus políticas son para pocos, que no hace política pública sino privilegio. Privilegios que entregan algunas. Verás, un dato voy a tirar nada más para que ustedes lo tengan en cuenta y en consideración, que es parte de la investigación que nosotros en este momento estamos realizando. Entre el 2017 y 2019, el Producto Bruto del país, el Producto Nacional, el PIB nacional, decreció en un 6%. Mientras que las ganancias extraordinarias, la facturación y el patrimonio de las grandes empresas creció en un 12%. ¿Cómo explicas? ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo explicas que mientras unos, en la peor crisis que ha vivido la humanidad, ganan, otros terminan perdiendo? Entonces, ¿el rol del Estado dónde está? ¿Dónde está el Estado? ¿O es un Estado capturado por ciertas élites, por ciertos empresarios, por ciertos privilegios, por ciertas preventas? No sé, ahí tienen ustedes. Ahí están ustedes para discernir y para darse cuenta de lo que realmente sucede. Antes de irnos a un pequeño cortecito y darle la bienvenida a nuestro invitado que ya está por ahí conectado, queremos recordarles la pregunta del día de ayer en nuestro Twitter, justamente en el pajarito azul, que era lo que les preguntábamos a ustedes, nuestros internautas, en Pichincha Comunicaciones. ¿Considera usted que la crisis carcelaria es responsabilidad de María Paula Romo, Lenín Moreno, Edmundo Moncayo o todos los anteriores? Según 1088 votos de nuestros queridos seguidores, el 57.6% le echa la culpa a todos los anteriores. Dice que la responsabilidad de la crisis carcelaria es responsabilidad de absolutamente todos. Mire ustedes. La pregunta que tenemos para ustedes del día de hoy y que se queda obviamente hasta el día lunes en este fin de semana: ¿considera que los pueblos y nacionalidades indígenas están representados en la figura política de Yacu Pérez? ¿Usted cree que sí o cree que no? Y ya con esta pregunta le vamos a dar el hincapié y la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, después de este cortecito. Vamos a un corte y regresamos. 7F Ecuador por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador por más democracia. Volvemos en un momento. Volvemos en un momento. 7F Ecuador por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador por más democracia. Volvemos en un momento. 7F. Entre dos modelos, Ecuador decide.
9 de la mañana con 35 minutos. Regresamos. Esto es 7F, Ecuador por más democracia. El movimiento indígena es una manifestación clara de la diversidad y la plurinacionalidad en el Ecuador, además de ser una de las ocupaciones políticas más importantes de todos los tiempos, y su participación en las últimas elecciones ha sido primordial. Sin embargo, desde esa diversidad se ha generado también varias manifestaciones que parecerían ser corrientes también de la derecha o neoliberales. Justamente para eso vamos a conversar con uno de sus grandes representantes a lo largo de la historia del movimiento indígena, y queremos darle la bienvenida ya al señor Humberto Cholango. Él es oriundo de Cayambe, expresidente de la CONAIE y expresidente de la ECUA RUNARI. También es exministro del Ambiente encargado y también exsecretario nacional del Agua. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Humberto. Bienvenido. Esto es 7F, Ecuador por más democracia. Buenos días, un saludo cordial a todos los radioyentes y a todos los que escuchan por las redes sociales. Bueno, primero, muchas gracias por la entrevista a todos ustedes. Muchísimas gracias, Humberto, y aquí iniciamos entonces nuestro diálogo. El movimiento indígena se ha identificado a lo largo de la historia como una tesis más del lado progresista, siempre lo hemos visto en sus manifestaciones a lo largo de la historia, pero últimamente ha tenido algunas otras manifestaciones o pensamientos neoliberales dentro del movimiento indígena o dentro de algunos representantes. ¿Podríamos analizar esto brevemente y decirlo cómo podemos entender esta lógica dentro del movimiento indígena? Bueno, primero decirles que el movimiento indígena del Ecuador, desde su concepción por naturaleza de la organización social, por su naturaleza de nacimiento, siempre somos nosotros comunitarios. Somos un pueblo, una sociedad comunitaria, y que somos pueblos que mantenemos nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestras lenguas, nuestro territorio, nuestra forma de pensar y mirar el mundo. Y somos 14 nacionalidades, 18 pueblos. Obviamente somos un movimiento ampliamente diverso, pero también con criterios de unidad. Y como usted decía, que el movimiento indígena a veces ha tenido pensamientos neoliberales. Nunca. Que yo sepa, el movimiento indígena nunca ha tenido pensamientos neoliberales. Pero algunos que haya voces, que haya habido voces, que haya habido personas tal vez, ¿no? Que piensen distinto, que piensen diferente. No quiere decir que es el movimiento indígena del Ecuador. El movimiento indígena tiene una trayectoria de lucha. Así es. Desde su inicio de la rebelión contra el colonialismo, contra la conquista, contra la época republicana, en contra de las haciendas, de las mitas, de los obrajes. Es decir, el movimiento indígena jamás ha estado a lo largo de la historia pensando en aliarse con los sectores que por naturaleza son nuestros oponentes y oponentes históricos en toda la vida colonial y republicana. Y por lo tanto, ¿cuáles serían esos movimientos, Humberto? ¿Cuáles son esos movimientos que estarían en contra o serían los opositores del movimiento indígena históricamente? Bueno, ustedes conocen. Para nosotros, los opositores, hay mucha gente que dice que el peor enemigo es la pobreza, que el peor enemigo es la desigualdad. No, ¿quiénes son los que generan esa desigualdad? ¿Cuáles son los factores que generan esa pobreza? Son los sectores neoliberales, los banqueros, los grandes empresarios, las transnacionales, los imperios que han querido imponer a rajatabla su visión, sus leyes en nuestro país, en nuestro continente. Y por lo tanto, los enemigos principales que el movimiento indígena a la que ha enfrentado son los sectores neoliberales, son los sectores capitalistas, son los sectores
de potencias extranjeras que han intentado imponer su modelo de economía, las bases militares en nuestro territorio nacional. Solamente poniendo un poco de recorderis de la historia así brevemente, el movimiento indígena en 1990 se levantó contra un Estado colonial, contra un Estado hegemónico, contra las élites políticas. En el 92 contra los 500 años de la resistencia, por los 500 años de celebración que querían hacer de la conquista española en resistencia a esas luchas que desarrollamos. El movimiento indígena luchó contra las políticas neoliberales de Sixto Durán Ballén que querían rifar las empresas estatales, incluidos la seguridad social. Hemos derrotado los ALCAs y los TLCs con nuestros levantamientos indígenas. Hemos luchado contra los gobiernos neoliberales nefastos como la de Abdalá Bucaram, la de Yamil Mahuad, la de Lucio Gutiérrez que traicionó. Es decir, hemos sido un movimiento social, indígena, campesino, y juntos con el resto de sectores sociales hemos venido luchando, defendiendo la soberanía, la dignidad de todo el pueblo ecuatoriano. Humberto, y últimamente en octubre del 2019 su participación obviamente fue protagónica y creo que ahí también fue uno de los movimientos más importantes, los momentos más importantes del movimiento indígena. Y en octubre del 2019, indudablemente dos de los grandes protagonistas del movimiento indígena como representantes del movimiento indígena fueron Vargas e Issa. Y ahí realmente todos pensábamos que de estos dos personajes iba a salir el candidato o el representante político del movimiento indígena. Y resulta que obviamente cayó en el personaje y en la representación del señor Yacu Pérez. ¿Qué sucedió ahí? No nos esperábamos realmente que fuese este representante. Bueno, dentro del movimiento, como decía, hay diversas posiciones, pero también hay unidad interna que siempre hemos sabido llevar adelante. Ustedes conocen que dentro del movimiento no solo... Estamos teniendo algún problema de conexión. Humberto, ¿nos escucha? Se nos frizó la comunicación. Se nos fue. Se nos fue. Vamos a ver si podemos hacer contacto nuevamente con Humberto Cholango. Estamos conversando en este momento con Humberto Cholango, uno de los representantes del movimiento indígena más representativos del oriundo de Cayambe. Valga la redundancia. Indígena, sí, realmente sí. Él fue exsecretario del agua también. Sí. Queríamos preguntarle también sobre ese tema. Creo que volvió. Hola. Ahí volvimos. Retomemos. Disculpa, sufrimos la desconexión. Estoy en la comunidad y a veces hay una mala señal de internet. Decía, nosotros dentro del movimiento indígena tenemos varios dirigentes, líderes y posiciones también, y dentro de eso obviamente cada una de las provincias, cada uno de los pueblos tienen aspiraciones con sus dirigentes, con sus líderes, y en diferentes momentos. Ustedes recordarán la época de Luis Macas, de Nina Pacari, Miguel Yuco y otros dirigentes más que hemos sabido liderar, llevar adelante los procesos al interno del movimiento indígena. Lo de el proceso electoral, obviamente hubo precandidatos y dentro de los precandidatos finalmente la decisión, ¿no? Cuestionable o no, lo que sea, eso se resolverá, se debatió internamente, se ha debatido internamente dentro del movimiento Pachacuti y obviamente en medio de las dificultades que se tuvo, se nominó la candidatura de doctor Yacu Pérez y obviamente después orgánicamente hemos trabajado y los resultados electorales que tenemos de 7 de febrero son resultados muy importantes en todo el país. Y eso hay que decirlos con absoluta claridad. No solamente los resultados electorales de 7 de febrero es por el tema de personas, sino también es la lucha histórica que el movimiento indígena ha desarrollado. Como decía, como una parte de la memoria histórica larga, podríamos decir, los levantamientos de los 90, de los años 2000, la lucha contra los gobiernos, la gestión y administración eficiente de nuestros compañeros alcaldes, prefectos. Imagínense, hasta ahora
ni un alcalde indígena ha sido señalado como corrupto o llevado a la cárcel, ni un prefecto. Y ha sido las gestiones de manera transparente, honesta. Todo eso ha sumado y hemos tenido, obviamente, el resultado de 7 de febrero también ha implicado las luchas de octubre 2019. Estimado Humberto, le saluda Andrés Durán. A ver, ¿cómo decirlo? Es complicado analizar el movimiento indígena. Creo que es un movimiento muy polimorfo. Obviamente, con estas elecciones del día de ayer nosotros teníamos la posibilidad de conversar, charlar un poco con el doctor Fernando Carrión, y él nos decía que lo que quedó claro en esta primera vuelta es que la sociedad ecuatoriana ha dado un giro a la izquierda. Más allá del correísmo y anticorreísmo, ha dado un giro a la izquierda, porque más del 80 y pico % de la población, 87% de la población, pongamos, le sumamos Izquierda Democrática, Pachacuti y la Alianza UNES, tienen, digamos, una entre progresismo y una vocación social democrática, ¿no? Sin embargo, Pachacuti y el movimiento indígena es un movimiento polimorfo. ¿Cómo entender también estos ingresos, egresos, entradas y salidas de algunos líderes indígenas al gobierno de Lenín Moreno? Usted mismo fue secretario del Agua. Estuvo en su momento apoyando a este gobierno en la parte de la transición cuando convocó al diálogo nacional. En la transición también se encontró Luis Macas, algunos dirigentes de aquello, sin el afán de polemizar. Lo que la gente quiere es entender y comprender lo que pasa dentro del movimiento indígena. Un movimiento sin lugar a dudas con tintes progresistas, pero también hay de lo otro. ¿Qué decir al respecto? Bueno, nosotros, como usted ha señalado, hemos tenido experiencias de gestión y administración pública en el Estado ecuatoriano. Pero aquí lo más importante es que somos nosotros coherentes con un proceso político, somos coherentes con nuestras bases, con el movimiento indígena del Ecuador. Nosotros no somos como cualquier persona particular que pertenece a un movimiento o un partido político de manera individual. O sea, cuando cumplimos alguna función, regresamos a nuestra comunidad, regresamos a nuestra base y seguimos trabajando desde ahí. Y por lo tanto, por ejemplo, yo cumplí estas funciones, renuncié a estas funciones, no estando de acuerdo con las medidas económicas que tomó al otro día de las medidas económicas. Yo renuncié y obviamente... ¿Hola? Sí, me escuchó Humberto, se refiere al contexto de octubre, posteriormente al anunciado por parte del presidente de la República el decreto ejecutivo que elevaba el costo de los combustibles. Usted puso la renuncia. ¿Fue ahí que salió del gobierno nacional? Así es, exactamente. Uh-huh. A eso me refería, obviamente, y después de eso hemos regresado, estamos acá en la comunidad, en nuestra organización, y trabajando coherentemente. Y en esta campaña podemos tener diferencias de visiones dentro del movimiento indígena. Una vez que ya tomaron la decisión, nosotros orgánicamente hemos actuado y hemos apoyado, y los resultados electorales que tenemos son resultados que, como decía, no solamente es solamente el hecho de octubre. Una parte sí implica, pero también es de toda la lucha o del acumulado histórico del movimiento indígena que ha venido desarrollando. Y yo creo que también el pueblo ecuatoriano está buscando una salida de estar enfrascado en una discusión del anticorreísmo o correísmo, sino buscar una salida que pueda llevar hacia la construcción de una sociedad mucho más estable, mucho más pacífica, sobre lo que usted plantea, y obviamente sin renunciar a los derechos, a los procesos políticos que se ha avanzado. Sobre lo que usted plantea, quisiéramos que hacer una precisión y ver si hay la posibilidad a futuro de que se genere un acuerdo entre esta tendencia de izquierda que se ha marcado claramente en el país posterior a este 7 de febrero que se acabó de cumplir. ¿Hay la posibilidad de una concertación nacional entre estos sectores de izquierda, unos más, unos menos, progresistas, unos más, unos menos,
pero que de alguna forma tienen una vocación democrática y le han hecho frente a esta arremetida neoliberal en el país. ¿Hay la posibilidad de que ustedes se sienten a hablar y a charlar con el correísmo? ¿Con la socialdemocracia? Siempre el movimiento social, el movimiento indígena ha estado presto para dialogar con cualquier gobierno que sea, porque el movimiento indígena tiene que defender sus derechos, sus propuestas, plantear al Estado ecuatoriano, al Ejecutivo, a la Asamblea, a los organismos del Estado ecuatoriano. En este caso, creo que es fundamental cuál es la agenda de gobernabilidad, cualquiera que pueda ser el presidente de la República. Bueno, nosotros en estos momentos hemos impugnado y se está solicitando el reconteo de los votos. No sabemos cuál va a ser la respuesta del Consejo Nacional Electoral, pero independientemente de cualquiera que sea presidente de la República, hay que trabajar una agenda de gobernabilidad en el país. ¿Cómo salir de esta crisis económica que estamos viviendo? De acuerdo, Humberto, ¿Cómo pero salir no es lo de esta mismo crisis conversar con Guillermo sanitaria Lasso a lo que estamos conversar abocados? con Andrés Arauz. Guillermo Lasso expresa claramente un proyecto neoliberal y la continuidad de este gobierno. Eso Y los está opositores clarísimo. del movimiento indígena. Y los opositores al movimiento mismo lo ha indígena, al racismo, etcétera, etcétera. No escucho bien, se me bajó el audio. No escucho bien la Tenemos pregunta. un poquito de problemas de conexión, le voy a Sí. repetir. Le decía, no es lo mismo dialogar con el correísmo o con el progresismo a dialogar con Guillermo Lasso y el neoliberalismo. Digo, Guillermo Lasso es la continuidad de lo que hoy estamos viviendo, eso está clarísimo. Ha cogobernado con este gobierno. Del otro lado está el progresismo, el correísmo, si usted quiere, que no tiene lo mismo. Digo, no es lo mismo dialogar con el uno o el otro actor. ¿Cómo entonces piensan ustedes construir gobernabilidad y un proyecto realmente de alcance nacional? Por eso yo decía que hay que construir una agenda de gobernabilidad en función de los intereses del país, cualquiera que sea el gobierno. Obviamente estoy de acuerdo con usted en que dice, no es lo mismo dialogar con señor Lasso o con Andrés Arauz, o de pronto si nosotros pasamos a la segunda vuelta con Yacu Pérez, no, son escenarios distintos, pero en función del país tiene que tener una agenda de gobernabilidad, pues. O sea, no se puede seguir pensando solamente en los 4 años o en los determinados movimientos y partidos políticos. O sea, la crisis económica tenemos que todos juntos salir. La crisis sanitaria todos juntos tenemos que enfrentar y salir. Y obviamente dentro de eso, la tesis que plantea el movimiento indígena siempre será en función de beneficiar a las grandes mayorías, en función de beneficiar a los sectores más excluidos del país. O sea, nosotros no podemos ir por el lado de las privatizaciones, de despido de los trabajadores. Jamás eso podemos avalizar. O sea, la recuperación económica, salir de esta crisis sanitaria, de plantear una agenda de gobernabilidad, tiene que ser en función de recuperar la democracia, de recuperar y fortalecer las instituciones del Estado en función del país, no solamente en función de determinada coyuntura política. Estimado Humberto, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero no nos vamos a deslindar tampoco de la coyuntura actual y queremos confirmar en estos momentos una noticia que se está dando en redes sociales, pero el presidente de la República, Lenín Moreno, ya lo ha confirmado. La renuncia del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, que se ha dado obviamente en medio de estas denuncias dentro del plan de vacunación, especialmente a las élites del país. Estamos viendo en estos momentos, si me ayudan los chicos de producción, con la carta de renuncia del señor Juan Carlos Ceballos, del doctor Juan Carlos Ceballos, al presidente de la República como una renuncia irrevocable, comentando y diciendo que dando la situación política actual y con el fin de posibilitar la continuidad del Plan Nacional de Vacunación, presento a usted, señor presidente, la renuncia irrevocable a mis funciones. Le agradezco la confianza y aquí además dice que las políticas de salud permitirán que hasta el fin de su gobierno más de 2 millones de personas estén vacunadas. Eso dice en la renuncia. Más de 2 millones de personas estén vacunadas. Esto es una insensatez absoluta. O sea, esto es una falta de respeto.
Yo quiero hacerle una pregunta, Humberto. Disculpe que le involucre en esta temática, pero creo que necesitamos una posición fuerte en relación a esta cuestión que está sucediendo en el país. ¿No le parece que esto es una aberración, es una falta de respeto a los ecuatorianos decir que hay 2 millones de ecuatorianos vacunados? Y sobre todo, porque acá hay otra pregunta también que es la del millón. Si este va a ser uno de los casos más que se van a sumar a la serie de casos que quedan en la impunidad en este país. Renuncian y nadie dice nada. Bueno, yo creo que esto ha sido un manejo tan pírrico y vergonzoso, el manejo, no solamente el tema de las vacunas, sino todo el proceso de la pandemia. Fue vergonzoso todos los problemas que enfrentamos en momentos del inicio de la pandemia, recoger los cadáveres en las calles, no tener una respuesta contundente, rápida, después todos los negociados de las medicinas en los hospitales, y después ahora con el tema de las vacunas, a pesar de tener una ínfima cantidad de vacunas, vacunando con privilegios, o sea, es una cosa vergonzosa de saber que hay ecuatorianos de primera, de segunda, vacunando a un determinado sector de la élite. No sé si será una lista que circula en las redes, una lista donde incluyen a los banqueros, a los empresarios. ¿Y dónde están, por ejemplo, los sectores, la población de tercera edad de los barrios populares, peor de las comunidades indígenas y campesinas? No hay en esa lista los indígenas. O sea, es vergonzoso. Yo creo que doloroso, ya el tema de la renuncia del señor ministro de Salud, yo creo que ya eso estaba ya desechado desde hace mucho tiempo. No sé por qué tanto demoró. Un poco tardía. Un poco tardía la renuncia. Perdón, no escuché bien. Un poco tardía la renuncia. Creo que esperábamos que sea mucho tiempo atrás. Bueno, yo creo que sí, un poco tardía, pero los costos con la que deja, al país. Estimado Humberto, eso es vergonzoso. Estimado Humberto, el tiempo nos queda tan cortito y muchos temas para tratar con usted, pero para cerrar queremos además hacer eco de una pregunta que nos están haciendo nuestros amigos a través de la vía telefónica y queríamos preguntarle, ¿a quién van a apoyar? ¿Al señor Lasso o al señor Arauz? Ya una estamos vez que en una segunda ya vuelta. hay el pronunciamiento y lo resuelva todo el CNE. Se nos fue, se desconectó. La pregunta más esperada y se desconectó Humberto Se le fue Cholango. la conexión de Humberto Cholango, espero. Ahí está, regresó. No se nos va sin responder. ¿Nos escuchó la pregunta, Humberto? Está desconectado su audio. Sí, algo Humberto. pasa con la conexión, no puede ser. Démosle ahí, con ganas. Se conecta Humberto Cholango. Ahí. ¿Nos escuchó la pregunta? No escuché la pregunta, se me desconectó la señal. Ya que se dé el proceso, que ya el CNE pueda transparentar todo este proceso electoral y que a la segunda vuelta llegue el señor Lasso y el señor Arauz, ¿a quién van a apoyar? Directamente, que no tenemos mucho tiempo. Nuevamente no, se me corta la señal. ¿A quién apoyarán? ¿Al señor Lasso o al señor Arauz al momento de que ya estén los resultados del CNE? Bueno, nosotros, ustedes conocen que nosotros no somos una organización que actúa de manera, como decía, individual, sino con criterio colectivo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ha convocado para el día 10 de marzo a una asamblea en la provincia de Bolívar. Esperamos que en esa asamblea se tome la decisión. Obviamente hay reflexiones, hay posiciones que se debaten en las provincias, pero nosotros esperamos hasta que el Consejo Nacional Electoral diga qué es lo que va a pasar frente a las impugnaciones presentadas el día martes por el movimiento Pachacuti. Después de eso se tomará la decisión. El día 10, la Asamblea de la CONAIE analizará
y esas resoluciones nosotros las acogeremos de manera respetuosa. Gracias, Humberto, por haber participado en 7F Ecuador por más democracia. Lo combinamos a una próxima ocasión tener esta charla. Esperamos ahí esa respuesta. Gracias a Humberto. Muchas gracias Solano. a ustedes y disculpas por No se preocupe. disculpas por estas desconexiones. A veces vivir en una comunidad, a veces las señales de internet a veces son bastante deficientes. Esperamos mejorar en las próximas oportunidades. Gracias, muchísimas gracias. Y quiero enviar, el día de hoy tenemos que entregar el premio de la trivia, de nuestra primera trivia de 7F Ecuador por más democracia. Nos vamos así rapidísimo para contarles que además solo el señor Orlando Pérez y el señor Andrés Durán no entendieron la pregunta, y a ustedes, nuestros queridos oyentes, gracias por entenderla completamente bien, porque la mayoría de las respuestas han sido correctas. Los motes, Carla, los motes, por favor. ¿En qué? Ustedes me deben a mí ya parrillada, creo. ¿En qué año Diana Tamain fue electa diputada por el movimiento Pachacutic? A, 2004, B, 2006, C, 2010. La respuesta correcta era la número B, 2006. Y obviamente como el señor Andrés Durán... No, ¿sabe qué? Le vamos a dar Yo gané. la suerte. No, ¿Qué gané? la suerte la va a dar el señor Acosta. Entre las personas que nos llamaron, tenemos 35 respuestas correctas. 35 respuestas correctas. Señor Acosta, denos un número del 1 al 35, por favor. Del 1 al 35. ¿Qué gané? El número 15. El número 15 es, vamos a ver, está por aquí. Andrés Durán es el ganador. La señorita o señora Marisela León Romero. Ella es la ganadora de nuestro primer Marisela! Deportivo de Pichincha Universal. Aquí van Te ganaste premios. una cita con el doctor Acosta. Y además, el señor Acosta le espera aquí, mi querida Mariela, para entregarle el premio personalmente. Y si es caballero, se gana una cita con Carlita Coroné. La próxima semana vamos a ver qué pasa. Marisela León Romero, te esperamos aquí en las instalaciones de Pichincha Universal para que puedas retirar tu premio del día de hoy. Nuestra primera ganadora de la trivia de 7F Ecuador por más democracia. El lunes tenemos una nueva trivia. Por supuesto, y con ustedes, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que son dueños absolutos, completos de las conclusiones. Nos vemos, hasta una próxima. Nos escuchamos. See you later.